Señores, muy buenas tardes. Les habla Luis González de SKF. Soy el encargado del área de tecnología, del área de monitoreo de condición, en toda nuestra unidad de Latin Trade. Y pues digamos, para los que no me conocen, soy el encargado de la línea que comercialmente conocemos como Machine Health o antes Condition Monitoring. Eh, Llevo ya 8 años en SKF y 10 años de experiencia en el área de monitoreo de condición, digamos, a manera introductoria. De antemano quiero agradecerles la participación en estos webinars. Realmente la asistencia ha sido bastante nutrida y esta charla no es la excepción. Entonces estamos muy agradecidos por su participación. Vamos a iniciar con un video introductorio de la unidad de entrenamientos para que la conozcan y pues vean el alcance que tiene SKF a nivel de entrenamientos, y posterior a ello vamos a iniciar con nuestra charla. Ok, bueno, ahí veíamos el video veíamos el video introductorio del área de entrenamientos, el cual es uno de los pilares de conocimiento de nuestra compañía, y espero pues ustedes puedan sacarle todo el provecho. Entonces empecemos con nuestra presentación. Repito nuevamente, mi nombre es Luis González y el tema o los temas a tratar hoy son, primero vamos a abordar el tema de mantenimiento basado en condición con enfoque en el área de vibraciones, y al final vamos a hacer una conexión con lo que es la industria 4.0, los conceptos de digitalización y cómo aplican, pues, digamos, a las tecnologías de vibración. Eso es básicamente en lo que hoy nos vamos a mover. La idea es que al final, a través de nuestro chat, ustedes puedan generar cualquier tipo de preguntas, dudas, o de ser necesario, ¿por qué no intercambiar contactos con el objetivo de que nosotros como SKF podamos ayudarles a desarrollar alguna idea o de pronto cubrir alguna necesidad que estén presentando eh, en sus organizaciones? Listo, entonces empecemos con lo que es el mantenimiento basado en condición. Mantenimiento basado en condición, o CBM por sus siglas en inglés. De pronto esa sigla les es un poco familiar, y es la que usualmente utilizan mucho en los departamentos de mantenimiento predictivo de vibraciones. El mantenimiento basado en condición, básicamente el concepto nació hace unos 30 años aproximadamente, y fue concebido poco después de la estrategia de mantenimiento preventivo. La estrategia, digamos, si hacemos un recuento, un repaso de lo que es la estrategia de mantenimiento preventivo, es aquella estrategia que basa digamos, su acción principal en la de recambio de partes, de componentes, basado en digamos, en un número de horas de operación
o longitudes recorridas por equipo móvil, en el caso de los vehículos o el caso ferroviario. Y básicamente, pues, si nosotros queremos entender esta estrategia, lo que nos indica es que después de un cierto tiempo de operación, el mantenedor o el gestor de mantenimiento, junto con su equipo, entraba a cambiar los elementos sujetos a cambio, obviamente, como filtros, rodamientos, aceites, eh, acoples, cadenas, fajas, que estuvieran sujetas a cambios entonces por un número de horas. Un muy claro ejemplo y común ejemplo de este tipo de mantenimiento es el mantenimiento que nosotros hacemos en nuestros vehículos, donde nosotros hacemos este tipo de cambios, pues basado en el kilometraje que recorremos. Digamos, las personas encargadas, estudiosas del mantenimiento, empezaron a darse cuenta, inclusive los usuarios, empezaron a darse cuenta que este mantenimiento en gran parte hacía recambios y hacía intervenciones en elementos que aún tenían vida útil remanente e incluso en condiciones de muy buen estado de los elementos. Y creo que en el ejemplo que mencionaba anteriormente, cuando hacíamos cambios de partes en nuestros vehículos, y si sabíamos o conocíamos algo de mecánica, podíamos evidenciar que en estos cambios que los elementos parecían tener aún más vida útil y nosotros pues simplemente nos confiamos de la recomendación de un fabricante. El mantenimiento basado en condición entra, digamos, durante estas críticas al mantenimiento preventivo a generarse como una opción para subir o optimizar mucho más los mantenimientos. Básicamente un mantenimiento basado en condición no es más que el seguimiento de unos parámetros de operación de los equipos a través a través del tiempo y una vez se identifica digamos, esos cambios de condición a través del seguimiento de estos parámetros, entonces empezábamos a, digamos, identificar cambios de condición en la maquinaria. Con los cambios de operación o con los cambios de estos parámetros durante esa vigilancia, nosotros podíamos de pronto evidenciar que algo no estaba bien en el equipo o en el activo o en el proceso. ¿Cierto? Les pongo un ejemplo básico de cómo nació esta estrategia de CBM, y es que operadores en las plantas, por ejemplo, en el caso de una bomba centrífuga, empezaban a ver, a anticipar los deterioros de estas bombas centrífugas con el simple hecho de monitorear el diferencial de presión que presentaban en las líneas estos equipos. Entonces ustedes veían, por ejemplo, una bomba que manejaba un diferencial de presión de 80 psi en buenas condiciones. Cuando esta empezaba a deteriorarse, ese parámetro empezaba a disminuir. Entonces ya veían datos de 75, 70 PSI, 65 PSI, y los mecánicos que conocían este sistema empezaban a diagnosticar de manera muy precisa, pues que la bomba estaba con problemas en su integridad o con problemas en sus elementos, y obviamente pues había un cambio de condición. Entonces en este momento empezaban a hacer ese concepto de mantenimiento basado en condición, y era un poco más preciso, digamos, con mayor criterio que el que mencionábamos anteriormente con el mantenimiento preventivo. Digamos, uno de los fundamentos, lo que primero fundamentó o nos forzó a movernos a este tipo de mantenimientos, a este tipo de estrategia, era que nosotros pues obviamente empezáramos a aumentar la eficiencia con que hacíamos mantenimiento. Y al aumentar la eficiencia con que hacíamos los mantenimientos, también aumentábamos digamos, las utilidades
de nuestras compañías o de nuestros procesos, dado pues que al momento de ser más eficiente, interveníamos menos la máquina o la interveníamos de manera más focalizada. Entonces, el mantenimiento basado en condición genera al final unas grandes oportunidades de mejora en todo lo que es el proceso de mantenimiento y en todo lo que es el proceso productivo en general de las plantas. Además de eso, nosotros como planeadores de mantenimiento podíamos ver que basado en esta vigilancia de la condición de parámetros, nosotros podíamos disminuir los paros no planeados en nuestros procesos y por ende pues reducir tanto los costos de mantenimiento, focalizarlos más hacia la parte de que más estaba afectando a nivel de una línea o a nivel de un activo, y entonces empezar a generar menos, digamos, desperdicio a lo que llamábamos en el mantenimiento preventivo un sobrecosto o un sobremantenimiento como tal de cualquier equipo. Entonces, venía un mejor aprovechamiento de los recursos, al nosotros tener un mejor aprovechamiento de los recursos, tanto materiales como humanos, pues obviamente tenemos un producto acabado con precios mucho más competitivos en el mercado. Si vamos de arriba hacia abajo, podemos entonces entender que este mantenimiento, a medida que el tiempo, que con el tiempo se fue desarrollando, pues requirió obviamente personal más capacitado que pudiera interpretar estos parámetros o este cambio de parámetros o este seguimiento de parámetros en los procesos, dado pues que se necesitaba algo más que simplemente contabilizar un número de horas o unos kilómetros de operación, y se necesitaba, digamos, análisis más profundo y conocimiento más detallado de la maquinaria. Y con esto, pues, al requerir personal, también íbamos a requerir entonces tecnología especializada que nos ayudara a monitorear todo el conjunto de equipos, todo el conjunto de parámetros que hacían parte de un proceso, de los parámetros importantes de un proceso, y esto pues se logra obviamente con implementación de tecnologías y de sensórica que pudiera empezar a detectar estos cambios, digamos, en la operación o en la condición de la máquina. Uno de los, digamos, de los grandes pilares de esta estrategia es el que podamos anticiparnos a una falla, no predecirla, identificarla y anticiparla, y por ende, pues, darnos una mejor oportunidad, o una mayor oportunidad de planear el mantenimiento, planear la intervención y tratar en lo posible de impactar lo menos posible la, la producción de, digamos, en la línea de un proceso. Generalmente este mantenimiento en sus inicios se vio, digamos, un poco, tuvo una mala propaganda, dado que las primeras inversiones que se hacen al implementar estas estrategias suelen verse como altas, suelen verse como equipos que no aportan al costo de producción, perdón, que no aportan a la utilidad de la producción, que no aportan sino más que gastos al presupuesto de mantenimiento de producción. Entonces se veía de manera muy reservada, pero con el tiempo se demostró que este tipo de tecnologías lo que hacían era que, a pesar de generarse en algunos casos inversiones altas en un inicio, los retornos de inversión con las detecciones, con las evitadas de estos paros, pues empezaban a generar retornos de esas inversiones de manera muy rápida e incluso pues de manera influyente, muy influyente, sobre las utilidades de un proceso productivo. Entonces empezó a ganar mucho más terreno a nivel industrial, inclusive en algunos casos a nivel automotriz, y tanto así pues que hoy el mantenimiento basado en condición es una de las estrategias pilares, a pesar de que salen teorías de mantenimiento asociadas a confiabilidad, teorías de mantenimiento asociadas a estrategias proactivas. El mantenimiento basado en condición sigue siendo fundamental
en cualquier macroestrategia de mantenimiento. A nivel, digamos, muy básico, lo que el mantenimiento basado en condición pretende es simplemente detectar los cambios entonces de condición o de funcionalidad de un equipo. En términos generales, cuando nosotros tenemos un equipo nuevo y su función para la cual fue concebido, por ejemplo, en el caso de la bomba centrífuga, bombear agua a cierta presión, pues en su inicio de operación, lo lógico es que este equipo esté en plenas capacidades de condición para cumplir esa función, pero que dado los desgastes, la interacción natural que tiene los elementos con las sustancias que transporta, los desgastes naturales de la fricción entre partes y los contextos operacionales donde los equipos están interactuando, pues estas condiciones del equipo o de los activos empieza a deteriorarse con el tiempo. Esto es un comportamiento natural en casi todos los equipos sometidos a digamos, a ser parte de un proceso productivo, sea estático o sea rotativo, en términos generales. Entonces, cuando estas fallas o estos cambios de condición se presentan durante ese ciclo de vida de los activos, las técnicas CDM lo que pretenden es, con estas señales tempranas, detectar esos cambios de condición. Entonces, si hacemos una analogía, por ejemplo, con el cuerpo humano, una persona que sufre de presión arterial alta, puede identificar problemas, el médico que la atiende puede identificar problemas de una manera más acertada si esta persona tiene un seguimiento o mide su presión arterial constantemente y puede construir una tendencia en el tiempo de cómo se comporta su tensión arterial. Así nosotros podemos determinar, con ese cambio de esa tensión arterial, podemos determinar que hay un problema en el sistema cardiovascular de la persona. Los equipos CDM o las técnicas CDM pretenden detectar los cambios de condición a través de cualquier señal de que un parámetro de operación está cambiando con el tiempo. Otro ejemplo que podemos tener es el caso, por ejemplo, de la fiebre en el cuerpo humano. La fiebre en el cuerpo humano es un síntoma, entonces, de que hay algo mal en nuestro cuerpo, ¿cierto? El hecho de que nosotros podamos vigilar nuestra temperatura con un termómetro indica que nosotros estamos haciendo algo de estrategia basada en una condición que una vez esta cambie, pues vamos a poder entonces detectar que algo está pasando en nuestro cuerpo. Y entonces lo mismo pasa en las máquinas. Cambios de temperatura, cambios de presión, cambios de amperaje, cambios de ruido, cambios de vibraciones, pueden entonces evidenciar que algún problema está presentándose en la máquina. Entonces, para eso hay una serie de equipos que nos ayudan a la identificación de estas señales tempranas, que llamamos acá tempranas. Algo que es importante en resaltar es que muchos de nuestros técnicos, de nuestros colaboradores en el área de mantenimientos y en el área de procesos, durante mucho tiempo han utilizado algunas digamos, de los sentidos físicos para identificar problemas en los equipos, cosa que no está del todo mal. Es decir, sé que para muchos les es familiar de pronto la frase es que este ventilador ayer no sonaba así, viene sonando raro o está vibrando mucho, ¿cierto? Y hace referencia a aquellas, digamos, aquellos seguimientos por condición, pero que están atados a una medición subestándar o a una, no hablemos de medición, sino a una identificación subestándar de los problemas. Esto, pues, si bien no es del todo mal el que nuestro
personal operativo colaborador puede identificar este tipo de inconvenientes a través de sus sentidos, si está sujeto a la subjetividad de la persona o de la opinión de la persona o inclusive del conocimiento o del humor de esta persona durante una ronda de inspección. Entonces lo que se pretende con todos los equipos es que nosotros podamos de manera estándar asumir las mediciones y con mayor criterio poder hablar a nivel de ingeniería, ¿cierto? A nivel de seguimiento de indicadores de manera muy estándar, con equipos calibrados, entonces poder identificar y cuantificar de manera precisa los cambios de condición de la maquinaria. Por eso este tema de la identificación por sentidos a hoy no es más que algo complementario a lo que formalmente ya se tiene a nivel de monitoreo de condición. Siempre pues lo que se trata o lo que se pretende con el monitoreo de condición es llegar a la falla funcional de los activos y que nos coja desprevenidos, ¿cierto? Ojalá poder llegar a no tener la falla funcional y si es inminente, pues poder programarla de tal manera, ¿cierto? De tal manera que no nos afecte tanto el proceso. En el mercado, o digamos en la industria, a nivel técnico, existen varias técnicas de monitoreo de condición. Así como lo pueden ver acá, tenemos entre las más populares el análisis de vibraciones, tenemos termografía, pero también tenemos ultrasonido. En algunos casos se tiene ensayos no destructivos, NDT por sus siglas en inglés, ya con digamos, en unas ciertas aplicaciones muy especiales se tiene análisis de aceite, en algunas que en otras, por ejemplo, el caso minero, este tema de análisis de aceite es bastante popular. Y también tenemos análisis de la condición, o monitoreamos la condición de un equipo eléctrico a través de parámetros que determinan la condición de funcionamiento de estos equipos. En la presentación de hoy nos vamos a enfocar en unos conceptos muy básicos de vibraciones, con el objetivo, pues, digamos que esto deje de ser un poco una ciencia, pues, muy escondida o muy desconocida en general para los usuarios. Entonces, uno de mis objetivos hoy es compartirles conceptos básicos, pero muy relevantes a nivel de análisis de vibraciones. Antes de entrar a esa parte, a la parte teórica de vibraciones, y digamos a manera de resumen, vamos a utilizar mejor este slide. Este es el ciclo natural de operación de cualquier activo, de cualquier línea de producción que nosotros tengamos en nuestras compañías. Y lo que pretendemos es eliminar esta falla súbita. Un programa de mantenimiento basado en condición lo que pretende es evitar esta falla súbita. Y por el contrario, a través de la detección, sea programarlas en ventanas de intervención plenamente preconcebidas o inclusive agregarlas dentro de los periodos de mantenimiento programado. Y así pues como el gráfico nos los muestra, lo que digamos al final queremos impactar es en ahorros de horas de producción, que estas fallas súbitas vienen presentándose o se presentan en maquinaria rotativa o en maquinaria estática, pero que durante ciclos de intervención preconcebidos en una estrategia de mantenimiento preventivo, estas pueden ser fallas asociadas a cambios acelerados en los componentes y que el mantenimiento preventivo no concibe. Por eso la detección y la vigilancia de estos parámetros nos permite, en teoría, entonces, cerrar esas ventanas de paro súbito, dado que estamos en una mayor conciencia. Entonces, entremos a la parte
vibraciones. En general, las vibraciones binarias que está sujeta a una excitación externa en su contexto operacional. ¿Eso qué quiere decir? Cualquier equipo que esté sujeto a una fuerza excitadora externa va a generar vibraciones como respuesta a esa fuerza excitadora externa. Eso, digamos, está muy correlacionado a la segunda ley de Newton. Entonces, por ejemplo, acá como lo tenemos acá, un motor eléctrico con un ventilador, la fuerza externa excitadora es la fuerza eléctrica que se imprime al motor, y las vibraciones que se presentan en todo el conjunto son producto entonces de la reacción a esa fuerza excitadora, que es la fuerza electromotriz, y por ejemplo a la resistencia que pone el fluido a ser transportado, y a todas las fuerzas reactivas de aquí de los anclajes de todo el equipo. Entonces, una vez se excita este conjunto o este sistema, el producto de esa excitación y de esas reacciones es lo que llamamos vibración. La vibración es natural en todos los equipos que operan y, digamos, no es más que entonces el producto de fuerzas que interactúan, ¿cierto? Es una forma, así como lo tenemos acá definido, una forma de disipar esa energía que entra. Toda la energía que nosotros introducimos en un sistema se convierte en otro tipo de energía, pero también se disipa en los sistemas a través de pérdidas, y una de ellas es las vibraciones. El movimiento oscilante, que es producto de estas vibraciones, digamos, de estas excitaciones, es lo que llamamos vibración en términos generales, y que, digamos, uno de los estatutos o de los objetivos míos a darles a entender hoy es que es natural en todas las máquinas y que nada va a hacer que un equipo no vibre. En condiciones reales, todos los equipos vibran y tendrán una forma de vibrar. Ese es otro, digamos, uno de los criterios más importantes para entender el comportamiento de la vibración. Cada uno de estos equipos, dadas esas reacciones que presenta, dadas esas conformaciones, tamaños, tipos de anclaje, va a presentar entonces una forma de vibrar que va a ser resultado de estas fuerzas excitadoras, pero también de la naturaleza, masa, rigidez de los equipos. Entonces todos los equipos van a tener formas de vibrar diferentes inclusive equipos muy similares en aplicaciones similares pueden tener formas de vibración diferentes por el simple hecho de que al momento de hacer el anclaje o de estructurar el grouting, por ejemplo, de fijación, tuvieron concentraciones diferentes o profundidades diferentes de anclaje en el momento del montaje. Entonces, si volvemos a la analogía del ser humano, es como cuando ustedes se chequean la presión arterial, nuevamente, la presión arterial puede ser muy similar en ciertas personas, pero hay personas que manejan por su naturaleza, de las arterias, del tamaño de las arterias, de la densidad de su sangre, van a manejar diferentes montos de presión arterial. Entonces unos las pueden tener un poco más altas que otros, un poco más bajas, dada la naturaleza con la que están conformados internamente su sistema cardiovascular. Y de igual manera entonces pasa con nuestras máquinas. Por eso a veces vemos motores muy similares en aplicaciones algo diferentes, vibrando de manera diferente y de manera casi contraria a lo que vibra el mismo motor en diferente aplicación. La vibración entonces es un parámetro interesante a seguir, a monitorear, porque con las vibraciones nosotros podemos determinar los cambios de condición de la maquinaria. Es decir, en general, cuando entonces esta vibración que ya conocemos natural en los equipos y la establecemos como un parámetro
la seguimos como un parámetro en el tiempo, los cambios de estas magnitudes de vibración, entonces nos empiezan a indicar que los equipos pues tienen problemas o cambian su condición en el tiempo. ¿Y cómo nos los expresan? Así como el cuerpo entonces lo expresa a través de la fiebre, los equipos no los expresan a través de cambios de vibraciones, no necesariamente en incrementos muy altos, y por eso la importancia de tener los equipos adecuados para detectar esos cambios. Y en términos generales, de esa manera es que mediante un análisis de vibraciones, estas personas que están entrenadas para interpretar las vibraciones, pueden entonces detectar fallas en una variedad amplia, pueden detectar fallas mecánicas o eléctricas en el comportamiento de los equipos rotativos. Algo que es muy importante en las vibraciones son, digamos, unos subparámetros que conforman la vibración y que nos orientan a nosotros, en cierto modo, a identificar los problemas en la máquina y asignarles una severidad. Para la vibración tenemos 3 parámetros, o como les digo, subparámetros que son bastante importantes y realmente casi que son los más determinantes al momento de interpretar una vibración. Esos 3 subparámetros son la amplitud de vibración, la frecuencia de vibración y la fase de vibración. Entonces vamos a definirlos en lo posible a cada uno con un ejemplo para hacernos entender lo más posible. La amplitud de vibración es qué tanto se está moviendo el equipo, qué tanto está oscilando el equipo, dada la definición que dábamos anteriormente. Entonces, nos permite a nosotros conocer cuán grave es el problema. La amplitud de vibración nos relaciona a nosotros un grado de severidad. ¿Qué tan grave es nuestro problema de vibración? Entonces, si lo ponemos en un ejemplo, la amplitud de vibración nos orienta en un valor numérico. Olvidémonos ahorita de las unidades, en valores de 5, 8, 10, 20, nos brinda una manera cuantificable de saber qué tan grave es nuestro problema. Entonces, si un equipo que nosotros tiene una manera natural de vibrar y que nosotros lo medimos y este está en 2, por ejemplo, el saber que este equipo en el tiempo pueda estar vibrando en 10, en 20 o en 30, nos dará una orientación de qué tan grave es el problema y que definitivamente no está en su condición natural de operación o de vibración. Entonces la amplitud nos orienta a qué tan grave es el problema, cuantificando el movimiento vibratorio. La frecuencia de la vibración, es decir, qué tanto se repite en ciertos periodos de tiempo, nos indica de dónde viene el problema, nos indica cuál es la fuente de la vibración. Entonces, si nosotros tenemos un equipo cuya fuente de vibración puede venir de varios elementos, engranajes, poleas, ejes, acoples, pues la frecuencia de la vibración lo que nos va a indicar es de dónde, de esos elementos, viene el problema y a qué puede estar relacionado. Entonces nos puede ayudar a decir, la fuente del problema es el acople, dado que hay un desalineamiento, o la fuente de la vibración viene de los rodamientos, entonces tenemos una falla en estos rodamientos. Entonces nos orienta la frecuencia a saber cuál es la fuente de la vibración y por ende cuál es la fuente o el causante del problema o del cambio de comportamiento. Un cambio de vibraciones no necesariamente indica un cambio digamos, no nos indica un problema en sí en una máquina. Por eso es muy importante en el mantenimiento basado en condición ser muy juicioso a nivel de la colección y la trazabilidad de los datos. Cuando no se tienen datos trazables, se puede incurrir en errores o en falsas alarmas generadas por la vibración, dado que no tenemos entonces buenos históricos o buenos datos para comparar. Recuerde que la base del mantenimiento basado en condición está en el poder comparar datos que se siguen en el tiempo.
Si no tenemos esa base, no tenemos esa estrategia bien implementada. Por último, tenemos la fase de la vibración, y esta lo que nos orienta es, o nos define es saber cómo está respondiendo el sistema a través de la vibración, o qué tan sincrónico está vibrando un elemento o un grupo de elementos en la máquina. De pronto este concepto es un poquito más abstracto, pero si lo manejamos con un ejemplo, quizás se hace un poco más sencillo de entender. Imaginemos las 4 patas de un motor anclado, un motor eléctrico que está girando a 1800 RPM. Las 4 patas de este motor estarían en fase o sincrónicas si al momento de vibrar, estas vibran todas al tiempo y vibran si las 4 patas, una de las patas va hacia arriba, el resto de las 3 patas va hacia arriba. Es decir, si todas se mueven hacia arriba, el movimiento se está haciendo sincrónico hacia arriba, y si todas van hacia abajo, entonces el movimiento está haciéndose sincrónicamente hacia abajo. Es como estar, digamos, en este ejemplo que vemos, haciendo nuevamente una analogía con el deporte de nado sincronizado. Entonces, la idea es que todos los puntos de la máquina estén sincronizados, así como están sincronizados los pies y las piernas de los nadadores de nado sincronizado. Apenas uno de estas personas pierde la sincronización, empieza a haber problemas obviamente en su presentación, y así pasa pues entonces con la máquina. Si estas 4 patas, una de las 4 patas se desincroniza del resto, empieza a generar mayores impactos de vibración y por ende mayores problemas de vibración. Entonces la fase no es más que la sincronización de las vibraciones en un sistema. Si todos van a la izquierda, si una va a la izquierda, todos van a la izquierda. Si todos van a la derecha, todos van a la derecha. Y cuando eso no está sucediendo y el analista lo detecta, es que hay un desfase en la vibración y por ende hay un problema relacionado a la vibración de esta maquinaria. Entonces, estos 3 parámetros en sí, quizás son, en mi concepto, son los más fundamentales para nosotros definir y caracterizar las vibraciones. En un modelo sencillo, digamos, nosotros pudiéramos trasladar toda la maquinaria rotativa a este sistema que está acá, que es un sistema de masa resorte, en la cual tenemos una posición neutral, es decir, cuando no hay una excitación externa. Recuerden el caso pues, de la fuerza electromotriz en un motor, y es cuando entonces el motor está apagado, pero una vez entra este agente externo a excitar el sistema, en este caso pues lo que haría es oscilar, ¿cierto? Este sistema, esta masa resorte, en un movimiento descriptivo, sinusoidalmente y de manera muy sencilla, ¿cierto? Es decir, este resorte iría a un límite superior e iría a un límite inferior una vez esta fuerza excitadora externa desequilibre el sistema. Y en el tiempo, pues lo que veríamos es que este elemento describe este punto, ¿cierto? O este comportamiento. Si ustedes si ustedes tuvieran la capacidad de grabar una máquina rotativa en buenas condiciones, ustedes, si ponen un punto de referencia, por ejemplo, en una chumacera o en un tornillo de esta chumacera, y ustedes tuvieran una cámara que grabara en cámara lenta, se darán cuenta que este punto se traslada de izquierda a derecha, pasando por esta posición neutral y describiendo de manera pues similar este comportamiento. Y eso es lo que nosotros, los analistas, al final empezamos a analizar, valga la redundancia, y a graficar, los sistemas empiezan a graficar para que nosotros podamos descifrar el comportamiento de estos sistemas. Entonces, un sistema rotativo se puede simplificar en este modelo matemático, y ese comportamiento que registra durante el tiempo son las vibraciones, las formas de onda que los analistas
someten a estudio para identificar cualquier cambio en el tiempo. Esas ondas, que son, digamos, aquí están en un ejemplo muy básico, tienen ciertas características, así como lo hablábamos de los subparámetros en vibraciones, tienen unas características que nosotros al final identificamos y que evaluamos sus cambios en el tiempo. Entonces, un periodo de esta onda es cuando el ciclo inicia. Si vamos al caso del resorte, va a su posición superior, luego pasa por el punto de equilibrio, nuevamente pasa a la posición inferior y retorna nuevamente al punto de equilibrio. Y nuevamente el ciclo inicia. Entonces, el periodo no es más que el tiempo comprendido entre un ciclo completo de la onda. En este momento eso se escucha, digamos, muy teórico, pero si volvemos al ejemplo de la chumacera, del soporte, no es más que el recorrido que hace ese punto, una vez está vibrando, de izquierda a derecha y retornando a su punto inicial cero. Y eso, digamos, en términos de vibraciones, es afectado por problemas mecánicos. Entonces, una vez nosotros identificamos que estos periodos de tiempo se empiezan a interferir o a cambiar, el analista se da cuenta que hay un problema en la máquina. Los desplazamientos o, digamos, las amplitudes, hablamos de amplitud de vibración, a medida que esta onda crece más, es decir, que nos dibuja una onda más pronunciada, pues también nosotros identificamos que ya hay un problema, ¿cierto? Porque esa amplitud de la onda ya no es la misma. Ya tenemos una amplitud mucho mayor y por ende hablamos de que hay una severidad o un cambio de condición en dicho problema, ¿cierto? Por último tenemos la fase. La fase, les decía que había un punto como tal de referencia y no es más que la sincronización de vibraciones de todos los elementos que conforman el equipo rotativo y que una vez empieza a cambiar siempre es constante en el periodo de tiempo y una vez empieza a cambiar esta frecuencia y se vuelve de pronto más corta o se vuelve más larga, entonces la vamos a poder relacionar a otro tipo de problemas. Entonces, digamos, de esta manera muy básica, un analista empieza a identificar cambios en esa onda que viene registrando naturalmente o normalmente un equipo y la empieza a conectar a problemas asociados a desgaste de los componentes o a mala operación o algún agente externo que está afectando el comportamiento de esa onda, ¿cierto? En la vida real, las ondas que nos muestran los equipos sometidos a vibraciones no son tan limpias ni tan buenas de este tipo. Son un poco más complejas, son tan fáciles de estudiar, no son tan fáciles de caracterizar. Y aquí es donde entra equipos tecnológicos a componer estas ondas en parámetros y en gráficos mucho más digeribles, más analizables para la identificación de problemas. Las variables de medición en vibraciones, en general, se utilizan, las principales son tres, y están caracterizadas por el desplazamiento, velocidad y aceleración. ¿Desplazamiento de qué? Entonces volvamos al ejemplo del punto del tornillo. Entonces desplaza ese punto, ¿cierto? Velocidad es qué tan rápido se mueve ese punto.
y aceleración es qué tanto se acelera ese punto. Entonces, cuando ustedes les hablen de desplazamiento de ese punto, por eso le hablan en de 2 y 100 micras, porque eso es lo que se mueve un punto desde el punto vemos el ejemplo del ventilador, un valor de 200, 150 micras es un valor normal y es casi que imperceptible, casi que no, es imperceptible para los humanos, por ende, pues entonces los equipos entran con este tipo de unidades que son pequeñas a determinar los cambios de la vibración o las magnitudes de la vibración. En términos de velocidad, pues aplica igual. Es muy conocido el parámetro de milímetros por segundo. Usualmente escuchamos, ¿no?, que el equipo vibra en 5, en 10, usualmente hace referencia a milímetros por segundo, que es como está conformado la mayor parte de equipos en el mercado, pero también se encuentra IPS y hace referencia por sus siglas en inglés a pulgadas por segundo, ¿cierto? Estos son, digamos, unidades definidas por los estándares y son las que con el tiempo pues, se han venido utilizando en este ámbito. La aceleración se utiliza la unidad en gravedades, esta G que vemos acá es asociada a gravedades, pero también se utiliza milímetros por segundo cuadrado. Realmente esta es una unidad que es poco utilizada, pero pues que también está contemplada en la norma. En SKF, pues hace algún tiempo ya, hace un tiempo considerable, se desarrolló una variable de medición que es la aceleración envolvente, y es una técnica o una unidad especial para detectar fallas en los rodamientos y fallos en temas de lubricación. En ese caso es cuando nosotros escuchamos hablar de GE, o como en algunos países lo denominan como GIS o G, ¿cierto? Que es digamos, la sigla como tal de la aceleración envolvente, y una técnica pues, entonces muy especializada a la detección de fallos en rodamientos y lubricación. Listo, bien, ahorita entonces tenemos ya un gráfico, por ejemplo, este es un gráfico real de una máquina, de una bomba, donde nosotros entonces empezamos a hacer seguimiento. Esto es entonces lo que es la base del monitoreo basado en condición. Empezamos a seguir un parámetro en el tiempo, a ver cómo cambia ese parámetro en el tiempo. En este caso que tenemos, pues tenemos velocidad milímetros por segundo, y vamos en el tiempo haciendo mediciones. Inclusive, miren, aquí podemos ver que hablamos de años en términos de la medición, y vemos cómo en esos años esa bomba en algún momento su condición empezó a cambiar o a deteriorarse. Y esos cambios han podido estar dados por el desgaste de sus componentes. Se identifica, miren que a pesar de que se seteó un valor de alarma, se identifica este problema, pero esta sigue operando, ¿cierto? Hasta una probable intervención que nos retornó el equipo a condiciones nuevamente, digamos, operables dentro de la franja normal de operación del equipo. Con esto nosotros muy probablemente evitamos una falla funcional, una falla que interrumpió el proceso, y lo que se hace pues es programar entonces esas intervenciones en relación a esta detección de cambios de condición. Digamos, y volviendo al tema de este análisis que nos hace básico de vibraciones, donde solamente estoy siguiendo una tendencia,
pero no estoy identificando de dónde viene mi problema. Recuerden que hablamos que la amplitud nos dice qué tan grave es el problema, pero es la frecuencia la que nos da la posibilidad de saber de dónde viene el problema. Y por eso este slide lo que nos explica es que entonces en esas ondas complejas que veíamos en un slide anterior, los equipos lo que nos hacen es descomponerlas a esos modelos ideales que teníamos en el ejemplo del masa resorte, para que nosotros a nivel de frecuencia podamos identificar cuál es la fuente del problema. Entonces, si esta, por ejemplo, es la onda que más amplitud nos está presentando, es decir, la que más problema está evidenciando, nosotros podamos a través del estudio de la frecuencia, de qué tanto se repite, poderla asociar a un problema. Esas frecuencias que ustedes ven acá y que son producto de la descomposición de esa onda compleja, esa descomposición la hacen los softwares, la hacen los equipos y nos facilitan este gráfico, y nosotros entonces podemos asociarla a diferentes tipos de componentes en nuestra máquina, y entonces poder decir, es que mi vibración, si este es el pico más alto en un espectro, está dada por los engranajes. Ah, no, es que mi vibración me está impactando en este punto, es que está asociada al rodamiento lado libre de un motor. Entonces, los espectros, cuando ustedes escuchen hablar de espectros, no es más que la descomposición de la onda en términos de frecuencia y en términos de amplitud, para que los analistas puedan relacionar o linkear un problema de vibraciones a los equipos. Obviamente, si ustedes van a hacer una intervención, hablemos por ejemplo acá de este reductor. Acá tenemos un reductor que tiene rodamientos, ejes, engranajes, alojamientos, un sistema de lubricación. Si yo como mantenedor o programador de mi mantenimiento sé que mi equipo tiene un problema, pero no sé qué intervenir, yo debo preparar mi equipo y mis recursos para intervenir cualquier cosa que me salga con problemas en este sistema. Pero si yo por el análisis de vibraciones sé que, por ejemplo, existe un desgaste en estos componentes, pues obviamente yo voy a poder optimizar de mucho mejor manera el material o los elementos que necesito para hacer un recambio acá, e inclusive las horas hombres y el tipo de herramienta que necesito para intervenir solo esta parte del equipo. Entonces, aquí es, digamos, a nivel práctico donde nosotros empezamos a ver cómo impacta el poder saber el origen de las vibraciones en las eficiencias de intervenciones de mantenimiento y en los costos de mantenimiento, y por ende también en las horas de paro y de producción de una línea productiva. Entonces, este simple hecho me orienta muy claramente el cómo intervenir mis equipos, en qué elementos y cuál es la mejor, digamos, opción al momento de yo programar un mantenimiento basado en diagnóstico de vibraciones. Entonces, digamos, a manera complementaria, todos los elementos que nosotros tenemos sujetos a rotación en nuestras máquinas tienen unos espectros característicos, tienen una forma de vibrar característica, y por ende pues van a tener una forma típica de mostrarnos nuestra falla. Entonces, por ejemplo, aquí en el caso de este rodamiento tiene una forma, este rodamiento con su designación puntual y todo, tiene una forma puntual de vibrar, y una vez se presentan problemas como esta fatiga subsuperficial, empiezan a mostrar defectos o picos de vibraciones, entonces en esa frecuencia donde ellos naturalmente vibran. Así es como los analistas se orientan y nos dan una mayor eficacia al momento de detectar los problemas y al momento de intervenir la maquinaria. Diferentes, con
digamos, en ciertas zonas de vibración, dada su naturaleza de vibración. Con esto, pues, lo que quiero decirles es que muchas veces aplican ciertos equipos para detectar ciertos problemas, ciertos tipos de equipos y ciertos tipos de estrategias para detectar otro tipo de problemas. Entonces, la combinación del conocimiento del analista más las capacidades y buena selección, correcta selección de un equipo, nos van a llevar a determinar de manera precisa todas las fallas que se presentan en la maquinaria rotativa, ¿cierto? Entonces, es muy importante que al final nosotros contemos con buenas asesorías, con buena información para poder sacar el provecho a los equipos. Muchas de estas fallas pueden confundirse entre sí, entre los espectros, si no tenemos una buena selección de un equipo o si no tenemos un buen análisis de vibración. Por último, también es importante echar a un lado ese mito de que la persona que llega de vibraciones, con el simple hecho de medir un equipo, va a saber con certeza cuál es el problema o cuál es la falla que está generando las altas vibraciones. Recordemos que esto está basado en históricos, que esto está basado, recuerden el ejemplo de tendencia, inclusive en años de datos, y un analista que venga sin datos probablemente va a generar diagnósticos mucho más genéricos que si se tiene, si se tiene toda la información. Y también el hecho de conocer todos los componentes de los equipos hace que nosotros podamos realmente, digamos, leer el comportamiento de un equipo dado, que entonces todas estas fallas de rodamientos, de engranajes, del motor, van asociadas a cualquier característica de los elementos que conforman el equipo. Entonces, el analizar cajas negras tampoco le permite a un analista, y cajas negras me refiero a equipos que no se tienen ningún tipo de información interna. Lo que hace es dificultar el análisis o la interpretación de un espectro, de una vibración, una vez se recolectan los datos. Digamos, con eso termino la parte de vibraciones. Al final vamos a tener las preguntas. Y ahorita, digamos, vamos a hacer entonces una conexión con lo que es esta etapa de digitalización que estamos viviendo y el movimiento de Industria 4.0 que se está viviendo, digamos, a nivel global, a nivel industrial, en todas partes pues, del mundo asociadas a los procesos productivos. Entonces, nosotros tenemos ya claridad sobre estos equipos, tenemos estos elementos que nos ayudan a interpretar datos, pero en muchas ocasiones estos elementos por sí solos, pues, como lo decíamos en el ejemplo anterior, no van a darnos resultados positivos, ni buenos resultados, ni resultados eficaces. Entonces, en este gráfico lo que yo pretendo es mostrar cómo el concepto de Industria 4.0 está pretendiendo digitalizar todas las cadenas de producción a través de la integración de las tecnologías y el procesamiento de datos. Y eso, pues, obviamente con la implementación de sensores, de plataformas, de sistemas que nos permitan entonces una mayor comunicación, una más rápida comunicación y pues poder interactuar con actores o roles importantes en todo este proceso de determinación de falla o de, digamos, de optimización de los procesos productivos. La sensórica, digamos que nosotros diseñamos desde SKF, y todos estos sistemas lo que pretenden es que ustedes como usuarios puedan tener estos equipos interconectados a redes y puedan tener acceso, por ejemplo, a análisis de diagnósticos remotos con personal especializado que pueda de manera oportuna, de manera rápida y de manera en línea empezar a entregarles o a hacerles feedbacks de qué
tan bien o qué tan mal está el comportamiento de sus equipos. Entonces hablábamos de detectar fallas, pero el hecho de detectar una falla pues no es tan trivial en muchos casos y se requiere entonces del soporte de inclusive de fabricantes para determinar el comportamiento anómalo en un equipo. Entonces, si nosotros conectamos una decisión de parar un proceso productivo respaldada con alguien digamos, especialista en SKF, en análisis de vibraciones, y con alguien asociado al diseño del equipo o que conozca muy bien el comportamiento del equipo a nivel de fabricante, pues la decisión que nosotros vamos a tomar, además de estar descentralizada, que es uno de los conceptos de la industria 4.0, va a ser mucho más confiable, dado que los actores que interactúan en esa toma de decisión son ese usuario que conoce el equipo, el analista especialista en vibraciones y quien lo fabricó, pues va a tener como producto una decisión completamente fundamentada y mucho más fuerte. Entonces, al momento de ser más eficaces en la planeación de un paro programado o en la intervención de una línea de producción. Para ello, pues nosotros dotamos nuestros sistemas con tecnología de IoT, es decir, equipos capaces de conectarse a redes para que la información viaje sin ningún tipo de inconveniente. Pero también estamos trabajando, por ejemplo, con nuestros distribuidores autorizados para que dentro de estas cadenas de decisión ustedes puedan contar, ¿por qué no?, con la planeación de un elemento crítico. Y al tener la planeación correcta de un elemento crítico, ustedes puedan llevar su proceso productivo hasta cierto límite en términos de tiempo y optimizar ese paro dado el suministro de este elemento, ¿no? Entonces, combinamos a todos estos actores a interactuar en la toma de decisiones, digamos, a mayor flujo de información, a mayor análisis que nosotros, a mayor, digamos, información que tengamos de todos estos procesos, de todo este comportamiento, pues vamos a tener decisiones mucho más efectivas y mucho más eficaces y pues por ende pues vamos a darle, a generar un mayor valor en toda la cadena de producción. Ya digamos, esto está muy mandado a recoger, estas máquinas o estos cuartos donde solamente una sola persona tenía acceso a la información, por ende pues era la única responsable de la toma de una decisión. Ya nosotros estamos invitando a que esta decisión no se tome en aquellos cuartos de producción, sino que estén soportadas con los fundamentos adecuados en todas las cadenas del proceso productivo. Y pues digamos, muy en relación a eso, entonces está toda nuestra tecnología, equipos portátiles, equipos, digamos, básicos avanzados, equipos para vigilancia de partes automotrices, equipos críticos para seguimiento en línea, equipo inalámbrico. Esta semana, probablemente la otra semana, vamos a estar lanzando lo que es la oferta inalámbrica de SKF, sensores 100% inalámbricos para la vigilancia de vibraciones y que tienen una conectividad entonces con estos sistemas basados en nubes, basados en servidores remotos, que lo que permiten entonces es la interconexión, la facilidad o flujo de información y pues al final la escalabilidad de toda la vigilancia de los procesos productivos con los actores y con los roles bien definidos y digamos más idóneos al momento pues de optimizar o de generar valor digamos en una cadena de producción. En este momento pues ese es mi último slide. El tiempo pues ya nos está premiando y con esto finalizo
mi intervención. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta, me la puedan poner en el chat y yo voy a ir respondiendo vía audio dichas preguntas, ¿cierto? Entonces aquí Orlin nos dice, esos sensores inalámbricos sería buenísimo. Sí, definitivamente son sensores inalámbricos para adquirir datos de vibración, datos de temperatura de manera inalámbrica y están orientados a ciertas aplicaciones y a, digamos, a detectar cierto tipo de fallas. Y digamos, en el espectro general tienen, digamos, un buen campo de acción. Alex Espinal nos dice, ¿puede compartir la presentación? Perdí la primera parte. Bueno, Alex, desafortunadamente esto es material propio de SKF y no puedo compartirlo. No sé si al final Lili va a compartir la grabación de la webinar. El equipo básico que puede proporcionar, bueno, el equipo básico puede proporcionar datos de vibración en amplitud, puede proporcionar un espectro básico para un análisis básico de vibraciones y puede proporcionar datos de temperatura. Esos sensores acoplan con Microlog MXA. Supongo que hace referencia a los sensores inalámbricos y pues te respondo no, es un sistema completamente diferente al Microlog CMXA. Me gustaría saber más de la tecnología inalámbrica. Yo ahorita al final dejo mi correo para que me escriban o contacten al distribuidor autorizado más cercano que tengan y yo puedo enviarles la información necesaria. Perdón. Se me está saltando acá el chat. Permítanme un segundo que me perdí un poquito acá. Bastantes preguntas por lo que veo. Aquí me gustaría saber si SKF tiene en cuenta los análisis de lubricantes con sensores y plataformas. De hecho, sí tenemos posibilidad de, a través de una de las plataformas que tenemos, generar dashboards que incluyen este tipo de análisis de lubricante. Entonces, puedes tener integradas varias técnicas de mantenimiento basado en condición. Son sensores triaxiales de monitoreo en línea. Nosotros tenemos, si hace referencia a los inalámbricos, no son triaxiales, son monoaxiales, pero tenemos sensórica triaxial para sistemas de monitoreo en línea. Hay posibilidad de vibraciones virtual, de cursos de vibraciones virtual. Creo que en este momento no, pero considero que con la situación actual, considero que podemos ir pensando en una solución de ese tipo. Aquí Lili me está pidiendo no silenciarla, pero no. Ok, Lili aquí me está diciendo que sí, definitivamente sí tenemos soluciones para análisis de vibraciones en línea. Lili, no estoy encontrando dónde te quito el bloqueo del micrófono. Vamos a seguir respondiendo preguntas y posibilidades. Bueno, este ya lo leímos. Así como el mantenimiento 4.0 enfocado en vibraciones, es bueno también ampliar el tema de termografía, corrientes, parásitas, etcétera. Mario de la Roca nos pregunta, sí, las técnicas de monitoreo de condición en general son complementarias. Es decir,
técnicas como el análisis de lubricante pueden ser un buen complemento para análisis de vibraciones. Lo que hay es que estudiar eh, costo efectivamente qué tan bueno es tener dos o tres técnicas de este tipo, pero sí definitivamente pueden ser complementarias. Aquí dice, pues sí, no entiendo la pregunta de David. Dice, como por ejemplo, ¿qué estructura física es necesaria para implementar este sistema? No sé a qué sistema hace referencia. Si me puedes explicar, David, te puedo responder un poco más claro. Así como el mantenimiento, bueno, ya lo leímos. ¿A partir de qué tiempo de recolectar información de algún equipo podemos tomar decisiones que nos reduzcan algún paro a una falla futura? En vibraciones con maquinaria rotativa general, los datos de 3 4 meses es una muy buena base para iniciar modelos de detección temprana de falla. Pues eso lo hemos evidenciado con la experiencia. Andrés Melo nos dice, buenas tardes. Muchas gracias por compartir este conocimiento. Me interesa saber si tienen pensado programar alguna charla. Si nosotros estamos lanzando charlas, eh, digamos en general, esta semana, digamos con el equipo de entrenamientos, vamos a estar programando y les vamos a hacer llegar, así como hicimos llegar esto, información sobre la charla futura. Este sistema es acoplable con aptitud. David, supongo que haces, no sé si haces referencia al sistema de inalámbrico. Sí, pero con una de las últimas versiones, con la última versión de, de, de este tipo de software. Uh, bueno, aquí Lili nos estaba haciendo una aclaración. Pueden hablar de análisis de chispa en el rotor del motor. Bueno, eso hace referente a otra técnica que en este momento pues no tenemos dentro dentro de nuestras charlas programadas, pero sí es un conocimiento que se tiene a nivel de SKF. No sé si Lili irá a programar algo referente a análisis de motores. Janer García Sierra nos dice, me gustaría saber qué soporte técnico ha establecido para Medellín, Colombia. Bueno, nosotros en Medellín tenemos un distribuidor autorizado en términos de tecnología que es Rodando. Con ellos pueden hacer contacto para cualquier tema de asistencia que necesiten. Yo ahorita, como les digo, de todas maneras voy a dejar mi correo por si necesitan alguna información o atención particular. ¿Cuál es la frecuencia máxima que puede ofrecer los sensores inalámbricos? Los sensores inalámbricos a nivel de aceleración proveen hasta 10.000 Hz, es decir, algo así como 600.000 ciclos, pregunta Carlos. Bueno, el Guillermo nos dice gracias, bueno, gracias a él. ¿Existe algún programa de manera automatizada analice los espectros de vibraciones a partir de sensores online? Pues estos son los puntos críticos de equipo, dice ese Gallego. Bueno, eso es algo eh, que estamos trabajando realmente en SKF. En SKF ahorita tenemos adquirir una compañía llamada Presenso, una compañía israelí, donde estamos implementando varias tecnologías, no solo inalámbricas, sino de recolección de datos de vibraciones, para a través de modelos de algoritmos con inteligencia artificial empezar a detectar fallas de manera autónoma en los equipos. Esa tecnología va a estar siendo implementada, creemos nosotros que para el otro año. Bueno, en este momento se me ha acabado
el tiempo. Así que agradezco, les voy a dejar mi correo. Cualquier persona que tenga alguna inquietud, yo con mucho gusto pues las resuelvo, les ayudo a desarrollar cualquier tema que tengan asociado en su planta a temas de vibraciones o a tecnología de monitoreo. Les agradezco por la asistencia, me disculpo por los que al final no pude responderles, eran muchas preguntas, pero ahí les dejé mi contacto y pues me voy muy motivado con la asistencia, estoy viendo 175 personas y definitivamente el nivel de las preguntas realmente fue muy bueno, quiere decir que estuvieron bastante atentos a lo que estuvimos conversando. Entonces, nuevamente gracias por asistir y cualquier duda no duden en contactarme. Bueno, me dice aquí Lili que fueron 260, listo. Entonces voy a finalizar y nuevamente gracias por la asistencia.